Vale, pues ya estamos todos. Voy a cerrar cositas aquí y vamos a empezar. Vale, perfecto. Configurando. Listo. Vale, pues nada, bienvenidos a todos, a todas. Vamos a empezar con esta charla, este Talent Talk, donde vamos a hablar bueno, uno de varios mundos que se solapan, como el marketing y la inteligencia artificial. Vamos a descubrir cómo trabajar con marketing utilizando la inteligencia artificial, todo lo que implica durante todo este tiempo bueno, que la IA ha entrado, ha irrumpido en nuestras vidas. Vamos a ver cómo poder crecer profesionalmente también con la inteligencia artificial en el mundo del marketing y sobre todo cómo seguir siendo empleable. Y es que tiene sentido, ¿no? Vemos cómo durante todos estos tiempos, 2 años, 3 años, cuando la inteligencia artificial, ChatGPT y todos estos LLMs que poco a poco van entrando en nuestras vidas, estamos viendo cómo cambia muy rápido todo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y en las últimas décadas diría yo que es uno de los cambios más profundos y más rápidos que hemos vivido y sobre todo en el ámbito que nos ocupa hoy, que es en el mundo del marketing. Vemos cómo ya muchas empresas empiezan a necesitar, a demandar a este tipo de profesionales donde la inteligencia artificial es un más, por así decirlo, y donde cada vez es más importante que perfiles profesionales tengan estas habilidades para poder pues, bueno, conseguir un puesto de trabajo o mejorar profesionalmente, ¿no? Ir escalando en sus propias empresas. Y es que datos que podemos ir viendo en redes sociales, en noticias, ¿no? Como por ejemplo Oxford Internet Institute, donde veíamos que un 43% de profesionales donde esos profesionales saben de inteligencia artificial aumentan o incrementan sus salarios frente a otros que quizás no lo tengan. Y la pregunta que quizás deberíamos plantearnos todos, ¿no? Es qué habilidades van a ser no solo las pasadas, ¿no? Es decir, todas las que hemos vivido durante todo este tiempo, sino las que ahora mismo empiezan a surgir, qué habilidades van a seguir siendo realmente valiosas en los próximos años, ¿no? Y para ello vamos a hablar hoy en esta charla, vamos a intentar que sea lo más amena posible, vamos a hablar de eso, ¿no? De talento, de empleabilidad, de adaptación y sobre todo de futuro, de qué perfiles buscan todas las empresas, qué errores están cometiendo o cómo está cambiando el equilibrio entre experiencia, ¿no? que en muchos profesionales con mucha experiencia, con el criterio, hasta el punto que ahora nos ocupa, que es ese dominio tecnológico, esa capacidad de hablar con la máquina, con la inteligencia artificial. Y estoy muy bien rodeado, estoy muy bien rodeado. Vamos a hablar con 3 personas que viven esta transformación desde dentro, desde el mundo de la empresa. Contamos con Esther, manager de recursos humanos de Leroy Merlin. Desde el punto de vista de agencia, con Pedro, CEO de Vico. Y desde el punto de vista del mercado de talento, con Marta, Senior Associate Manager de Michael Page. Y nada, antes de empezar a hablar, vamos a presentarnos, vamos a darle la bienvenida a ellos. Y nada, chicos, un placer contar con vosotros y nada, a hablar de esta, ¿no? De la IA y del marketing. Vale, pues empezamos con uno de los puntos que era para mí el principal, ¿no? Vamos a situarnos en el momento en el que estamos viviendo actualmente. Y la primera pregunta, quiero comentarla, que la puedan contestar Esther o Marta, es si tuvieran que describir el mercado laboral de marketing concretamente en 2026 con una sola frase, sé que es complicado, pero vamos a intentarlo, con una sola frase, ¿cuál sería? No sé, Marta, por ejemplo. Gracias, Cristian. Pues yo diría, si me quedo con una sola frase, que es un mercado cada vez más exigente y que lo importante es sobre todo la capacidad de adaptarnos al mañana. Totalmente. Por aquí, Esther, no sé tú si opinas más o menos lo mismo. Sí, muy en línea con Marta, que es verdad que quedarse con una sola frase yo creo que es complejo, pero Total. yo diría que al final es un mercado donde cada vez más la tecnología está mejorando esa productividad, pero bueno, para mí el criterio y esa estrategia la siguen poniendo las personas. Totalmente. Aquí yo creo 100% lo que comentáis. Estamos en un mundo donde hay que convivir muy bien con esas dos habilidades, por así decirlo, y sobre todo la experiencia. Pero es verdad que no deja de preocupar, en cierto modo, también a algunos profesionales. Y la pregunta va un poco a Pedro ahora de, oye, ¿estos profesionales de marketing actuales deberían estar preocupados ahora mismo? Sí, no, ¿por qué? O sea, ¿deberían preocuparse por la situación actual? Mira, yo voy a ser un tipo muy honesto. Es la primera, a ver, no, la primera respuesta es depende, ¿no? O sea, la respuesta Total. concreta. Hay un punto y es, conectando primero con la pregunta anterior y conecto con esta, esta es la primera vez que una revolución
ataca a los white collar, ¿no? A la gente que estamos en oficinas, en ordenadores. Hasta ahora todo lo que había pasado afectaba o a sectores muy concretos. Y esto es transversal a muchísima gente de muchísimos tipos de trabajo y que trabajamos principalmente con nuestra cabeza, nuestras manos y una pantalla, ¿no? Y por tanto esto lo hace muy diferente, ¿no? ¿Debemos estar preocupados? Si no quieres moverte, sí. Si no quieres cambiar, sí. Si estás dispuesto a hacer, o sea, si estás dispuesto a formarte, a evolucionar, a adaptarte al cambio, a usar tu criterio, te irá bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí Total. como primer approach, Muy bien, creo Pedro, que va, creo total. que está bien. Totalmente honesto también. Nada, hablamos un poco, ¿no? De eso, de si quieres moverte, si quieres, depende de las intenciones de cada uno a nivel personal y profesional. Y un punto importante, ¿no? Esther, tú que tienes experiencia en recursos humanos, ¿has notado esa presión de la inteligencia artificial en los equipos de marketing que has gestionado? ¿Está cambiando un poco cómo gestionáis el talento interno? Es buena pregunta. O sea, yo te diría que más que presión, lo que sí que estamos notando es una necesidad de evolución acelerada. Es decir, yo creo que nuestro foco ya no está tanto en medir, oye, pues cuántas tareas hace una persona o incluso cómo las hace, sino en cómo esa persona realmente es capaz de integrar todos los recursos que tenemos a día de hoy, que al final es la IA, las distintas herramientas, para aportar un valor estratégico. Y esto para mí es, ¿cómo influye esto en la gestión de talento? Pues para mí nosotros en recursos humanos tenemos un gran reto, ¿no? Que es el de integrar en nuestro estilo de gestión el fomentar esa curiosidad o el ser capaces más bien de fomentar esa curiosidad en los profesionales que gestionamos para que ellos mismos, como decía Pedro, sean capaces de integrar esa IA en su manera de trabajar. Total. Hablabas de tareas y por dar un poco un cambio, ¿no? De asunto, por así decirlo, ya realmente hay muchas tareas que eran muy manuales, muy operativas. Yo por mi parte, que he trabajado en muchos años en la parte de SEO, cosas que se hacían muy rudimentarias ahora han cambiado completamente. Las acciones, ¿no? Esa mentalidad un poco más de estrategia, más de consultora a nivel marketing es muy importante, la mentalidad de hablar con clientes de negocio y no de tareas. Y por seguir un poco hablando de eso mismo, aquí Pedro, pues en Vico, ¿qué tareas hace 2 años hacía una persona de tu equipo y que hoy la hace directamente la IA, ya sea IA con agentes, con cualquier otro tipo de solución o automatización directamente? Al final, justo en marketing, ¿no? Y la charla de hoy tiene que ver con esto. Efectivamente, es dentro del foco del white collar uno de los que Total. estamos sufriendo de verdad. No, pero lo digo como algo positivo, ¿eh? Al Sí, final, sí, sí. yo claro, reconozco que me gusta el rock and roll, entonces partimos de ahí. Mira, tareas. Algo importante. Nosotros, con honestidad, creo que algún proceso muy grande, completo al 100%, no nos hemos atrevido a ninguno. Y esto es algo que hay que decirle a la gente. Si solo puedes automatizar al 100, ahora explico el detalle, pero tú solo puedes dejar algo de manera totalmente autónoma, aquello que sepas que si en vez de un 100% de éxito tiene un 99,5, te sirve. ¿Vale? Entonces, eh, si con el 99,5 no te sirve, no puedes dejarlo. Entonces, ahora, bajo al siguiente nivel. ¿Qué estamos haciendo? Tú al final haces un mapa de proceso completo de todo lo que tenemos en las organizaciones, ¿no? Y en la agencia de Sí. marketing en concreto, y empiezas a trocear. Y ese trozo cambia en diferentes cosas. Puedes automatizar una parte, otra que ocurre es que produces mucho más, ¿no? Otra es tal. Entonces, vamos desde la parte comercial si quieres. Recogidas de briefing. Joder, hoy, si le pides permiso a las personas, grabas la llamada y demás, es mucho más fácil extraer y que no se te quede algún detalle importante. Desde cómo creamos un PPT. Yo no sé si lo estáis haciendo o no, pero desde hace un tiempito, Cloud Design, si tú preparas un archivo que se llama los .md, los Markdown, un Design MD, donde le das. Yo no digo que sea perfecto. Un tío brillante es buenísimo, pero a mí me sirve para hacer presentaciones mejor que mi estándar. Por tanto, diseño lo que yo quiero, le doy al botoncito y las 3 horas de una PPT son 7 minutos, o 4 minutos o 5 minutos. En la producción, como dices, pues analizar cosas, crear diferentes tamaños de imagen, hacer adaptaciones, crear ideas y demás, es rapidísimo. Esto se ha multiplicado. Fíjate, no se ha automatizado tanto, que se ha automatizado mucho, sino que hemos incrementado la producción una barbaridad. Pero sí que hay un montón de procesos y Sí, los que están sufriendo y los más jodidos son los más juniors. O sea, el proceso más básico, el de hazme 17 tamaños diferentes de un banner, pues ese se va. Setea una campaña, sube un mail, revisa un HTML, revísame tal, cómo instalo esto, todo eso
Total, ahí entiendo, Pedro, que también han cambiado roles, ¿no? Es decir, como comentas, había unos roles quizás junior o perfiles que estaban dedicados a ciertas tareas y en cierto modo también han tenido que reconducir. Entonces, un poco la pregunta es justo eso. ¿Hay roles que han cambiado dentro de tu empresa o que dentro de 3 años, cómo lo ves tú un poco el panorama? Algunos se han transformado muy rápido y otros estamos empujándolos. Y el que no lo consiga, pero todos tendrán un problema, pero como si tú imagínate, si hoy alguien dice que en su oficina alguien no usa un ordenador, ¿no? O no usa el correo Total. electrónico. Entonces, sí, y efectivamente lo que te digo, los roles de menor valor añadido, aquellos que son de trabajo muy sistemático y muy repetitivo, es el primero que estamos intentando amortizar. Y eso trae otro problema, ¿eh? O sea, Total. amortizar quiere decir por lo menos transformar, porque hay cambiamos el modo pirámide de, joder, unos becarios, junior, tal, va aprendiendo, cuidado, que si te quedas sin juniors o si no eres capaz de integrarlos, ¿cómo vamos a hacer que aprendan? Porque conecto con lo demás. Es que lo ha dicho alguna compañera antes, el pensamiento crítico, el tener criterio y tal, es la clave. Hemos dejado de teclear o de mover un mouse para pensar, ¿no? Y me encantó una cosa que ayer pensé y dije, estaba pensando en esto, hostias, nos vamos a convertir en editores jefe, ¿no? No sé si algunos sois periodistas o habéis trabajado en esto. El editor en jefe era el tío que marcaba la pauta para dónde iba y tal, y revisaba lo que él te iba a contar y decía sí o no, ¿no? Total. O vuélvelo. Y hacia allí vamos, ¿no? Entonces sí, hay muchísimo. Validadores de los outputs que nos van a dar la inteligencia artificial. Y ojo, hay una parte crítica, el seteo inicial, porque Total, cambia bueno, una sí, eso. barbaridad. ¿Quién setea? O sea, lo que yo le pido, quiero decir, aquí estamos 5, si cada uno le pedimos de manera diferente, el output es diferente, porque esto hay que prepararlo. Total, ¿no? Y lo que comentaba también un poco de roles y demás, y que, bueno, comentaremos durante toda esta charla, pues también nuevas profesiones que pueden surgir. Hablamos de prompt engineering o este tipo de habilidad, no habilidades solo, sino profesiones encargadas de crear system prompt muy avanzados que ayuden a las empresas a saber cómo pedir. Al fin y al cabo es otro idioma, igual que hay idioma HTML, idioma CSS, por así decirlo, el saber hablar con estas máquinas. Total. Y Pedro, has hablado de un poco de la agencia. Quiero hablar un poco ahora con Esther, que has trabajado en empresas con equipos de marketing propio importantes. Me da también mucha curiosidad. En el mundo agencia, yo que lo vivo del día a día, sé más o menos cómo funciona y todo lo que conlleva, pero sí que me da mucha curiosidad cómo equipos internos propios de marketing han gestionado esta llegada de automatizaciones, de inteligencia artificial. ¿Ha supuesto tener que reconfigurar todo el equipo o en sí, o reorientar un poco y potenciar ciertos perfiles que ya tenéis? Bueno, yo creo que más que reconfigurar el equipo, lo que ha hecho la automatización es ampliar nuestra capacidad de impacto. Es decir, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que en marketing, como en otras muchas profesiones, el gran enemigo del día a día muchas veces es la propia carga operativa que per se tienen, ¿no? Pues oye, Sí. el picar datos, el programar contenidos, el gestionar toda la parte operativa, ¿no? Entonces, ahora al final tenemos yo creo que la oportunidad de ese tiempo que antes dedicábamos a cosas que ya no se lo tenemos que dedicar, aprovecharlo realmente para hacer cosas de mayor valor. Entonces, lo que nos está sucediendo es que llegamos a más proyectos, que analizamos mejor los resultados, que dedicamos más tiempo a la estrategia, incluso a la creatividad. Yo creo que en mi experiencia va por ahí. Totalmente de acuerdo. Y un poco, no sé el resto, pero aparte, en todos los que hemos comentado hasta el momento, se ha hablado, ¿no?, de esa parte de criterio, de experiencia y de la parte de la inteligencia artificial. Todo tiene cosas muy positivas y además son todas muy importantes, pero ¿qué es lo que la IA, o sea, qué es lo que en la situación actual no puede llegar a ser la IA? Es decir, ¿qué es lo que sigue requiriendo un criterio humano o que necesitamos siempre a una persona, por así decirlo, y que la IA no puede llegar a ser? No sé, ahí un poco todos, quien quiera comentar. Bueno, Para yo... mí, sí que... Sí, Perdón, Marta, dale. Habla, no, habla. perfecto. No, y para mí va a decir lo que he dicho antes realmente. O sea, para mí el Sí, sentido común y el contexto, es decir, en línea lo que decía antes, al final la IA te puede proponer sí, cosas matemáticas, ¿no? Te puede proponer una campaña perfecta, por ejemplo, pero ese sentido común de, oye, está realmente alineado con los valores del cliente, con el momento social, ese intangible para mí sigue recayendo a nosotros. total, Marta, que estabas por ahí para Yo hablar. iba un poco en línea a lo que ha dicho usted, sobre todo saber adaptarlo, ¿no? Porque nosotros nos encontramos en el día a día que se utiliza mucho la IA, pero muchas veces se quedan en esa capa técnica de utilizarla, pero no saber adaptarla al mercado, a las personas. Y al final, dentro desde el punto de marketing, es súper importante esta adaptación y no quedarte en el paso de a nivel técnico. Total. ¿Y para ti, Pedro? Estás silenciado. A ver.
está silenciado. Así puedo yo ponerte. Perdón, Ahora sí. perdón, Ahora sí, ahora sí. porque yo que sé, como me muevo las gafas y demás, a veces hago ruido. Yo te decía, la piel. O sea, la piel, la sensación de la máquina, como decimos, predice muy bien el base al pasado, pero hay cosas que no podemos olvidar. Se basa en información aprendida, tiene sesgos. El sesgo puede ser crítico y tú puedes ser consciente, pero es que puede estar habiendo un cambio de paradigma en este momento, ¿no? Y me da igual. Agarra cualquier crisis política mundial que tenemos. O sea, tenemos ahora el mundo increíble. O sea, cualquier día entrenada, o sea, a ver, ahora se alimentan en el día a día, ¿eh? Pero tú agárrala hace 5 meses o tal, no sé qué, y cuéntale algo. Cuéntale algo, me da igual, sobre lo que quieras, sobre Oriente Medio, sobre China, sobre Estados Unidos, sobre América Latina, sobre España, me da igual. Hay cosas que son de piel y hay sensaciones que pasan y hay preocupaciones que tú mides en las personas, ¿no? Y todavía esa visión holística de un negocio, de un tal, de, Sí. hostia, ¿qué le preocupa a Cristiano? ¿Qué le preocupa a Esther o qué le preocupa a Marta? Y hay cosas que tú, cuando hablas, todavía falta eso que alguien hacía así, dice, a que quizá llegue, ¿eh? Pero todavía algunos vivimos de esto. Total. No, sí, al fin, yo de acuerdo con, con los tres, es decir, al fin y al cabo hablamos de IA que se entrena con datos de diferentes tipologías de personas y de diferentes información que va sacando, diferentes inputs que tiene, tanto lo que le damos como de los que están entrenados, al fin y al cabo son modelos que van entrenándose poco a poco con muchos datos y siempre van a estar ahí, ¿no? Las alucinaciones, los sesgos que están entrenados, es decir, el human in the loop, ¿no? Que es lo que se llama, que tiene que estar sí o sí para evitar, sobre todo, tomar ciertas decisiones. Hay tareas muy mecánicas, muy operativas, que hemos hablado durante todo esto, que es muy fácil y es muy sustituible en la parte humana, pero sí que es verdad que hay muchas cuestiones que tiene que estar totalmente la persona y, como comenta Pedro, la piel, ¿no? El sentir, el tener el criterio humano va a ser siempre clave. Y chicos, para dar un poco, hemos hablado de día a día, de la situación actual, sí que me gustaría hablar de, oye, ¿qué buscan las empresas realmente, ¿no? Al fin y al cabo, está muy bien todo lo que hemos hablado del día a día, lo que estamos todo el día pues picando, hablando con la IA y demás, pero realmente me gustaría hablar de este nuevo perfil que contratan las empresas. Hablo 2026, 2027, lo que se espera. Y aquí, Marta, tú que ves el mercado desde los dos prismas, ¿no? Desde las empresas que piden hasta los candidatos que se presentan, ¿qué perfiles de marketing están demandando las empresas este año, en 2026, que hace 2 años apenas existía? Yo, Cristian, os hablo desde el punto de vista de marketing, que es diferente a nuestra visión de Sí. perfiles de tecnología, que eso es un mundo totalmente aparte y ahí Total. tenemos para hablar un día entero. Pero en marketing no hay un perfil nuevo como tal desde hace 2 años, pero sí cada vez más nos demanda un perfil híbrido, un perfil que pueda combinar ese pensamiento estratégico con el uso real de las herramientas de IA. Por lo que decía antes, ¿no? El tema de Sí. la gente que se queda en el punto técnico, pero oye, el cómo aplicarlo, el dónde, el cómo adaptarlo al cliente, pues sí que cada vez, oye, pues pasamos de mandarnos esos perfiles más técnicos a los perfiles híbridos. Y sobre todo esos perfiles, oye, que nosotros, ¿no? Que llevamos tanto perfiles de marketing digital, digital puro y del marketing más tradicional, antes estaba muy separado el Sí. marketing más tradicional del digital y ahora es totalmente un híbrido. O sea, ya no hay esa separación como hay antes, sino ya totalmente el marketing tradicional siempre va a estar apoyado de digital, pero ahora pues le sumamos ese punto de pues a los perfiles digitales que antes eran puramente técnicos, ese pensamiento y esa capacidad de ir un paso más lejos. Muy bien. Y aquí iba a preguntarte, mientras hablaba, oye, y muy bien, o sea, las empresas piden cierto tipo de perfiles. Hay algunos que entiendo con ese híbrido, y creo que van por ahí, ahora va a ver un poco la respuesta. ¿Dónde está la mayor escasez del talento ahora mismo? Es decir, esa hibridez, iba a decir, o esos perfiles híbridos, ¿realmente existen? ¿Hay escasez o no? ¿O hay otro tipo de escasez porque tú veas? De la que estamos viviendo nosotros en este momento, que creo que todavía, o sea, que va a venir un mundo más allá dentro de 6 meses, un año, todavía no estamos viviendo una escasez puramente, ¿no? De decir, oye, pues Sí, esto sí, no sí. existe, no lo encontramos. Pero sí que se pone mucho foco en las capacidades personales, en esos skills y sobre todo eso, ¿no? En entender cómo y saber adaptarlo. Perfecto, perfecto. Aquí la parte en Vico, Pedro, entiendo también un poco que buscáis esas, ¿no? Esos perfiles híbridos,
pero si tuvieras que decantarte, ¿no?, por uno u otro, ¿qué es lo que más pesa? Es decir, estas habilidades técnicas o las power skills, que es más orientado a lo que hemos hablado durante todo este tiempo, el criterio, comunicación, capacidad de adaptarse, incluso mentalidad de negocio, el poder adaptarse y hablar con un cliente de tú a tú con lo que le preocupa realmente. O sea, ¿cuál es lo que más priorizáis? Mira, esto efectivamente ha ido cambiando con el tiempo y nosotros siempre hemos sido un tipo de negocio muy orientado a generar negocio a nuestros clientes. Históricamente necesitamos que la gente hable este lenguaje de negocio, ¿no? Era algo que intentábamos, o incluso el que no lo traía, traerlo. Y siempre, siempre, siempre un hard skill, o sea, un conocimiento técnico es más fácil de enseñar que un soft skill. O sea, si tú no tienes capacidad, si tú no eres un tío curioso, tal, es difícil meterte esto, a enseñarte cómo funciona Google Analytics o Analytics 4, o bueno, te lo puedo enseñar si eres medianamente curioso, ¿no? Entonces, efectivamente, para nosotros la clave, y sobre todo por el momento en el que estamos, es decir, no estamos en un momento finalista, no es que haya cambiado una ley y nos tengamos que adaptar, es que esto cambia cada semana, ¿no? Decías antes, cambian las profesiones. Hostia, hace un año estábamos hablando de ingeniería, de prompting. Ya no te hace falta. O sea, no hemos llegado a crear el estudio y ya no hace falta. Entonces, lo que nosotros necesitamos son dos ejes. Un eje que es adaptación al cambio. Pero, o sea, nosotros no decimos adaptación, decimos que ames el cambio, o sea, y que entiendas y que seas capaz de vivir en la incertidumbre. Lo siento, amigo, tenemos que vivir en la incertidumbre, porque lo que aprendiste ayer no sé si me vale mañana desde un punto de vista técnico, o sea, de un punto de vista de qué tal. Ahora estamos aquí peleándonos a hacer... Joder, que no quiero hablar mal de ninguna herramienta, pero quiero decir, nosotros obligamos a todo el equipo a aprender a usar N8N. Claro. Un esfuerzo hace un año y pico de narices. Hoy se usa y es mucho más fácil porque le vas preguntando a una maquinita, la maquinita te va diciendo, ¿quieres que te monte una gente en no sé qué? Y dices, coño. Pero da igual, porque lo que hicimos fue cambiar el chip en la gente. Y esto es lo importante. Y la otra, efectivamente, es empezar a tener visiones transversales. Buscamos, no siempre se consigue, visiones cuanto más transversales, mucho mejor, porque todo está interrelacionado. Entonces, ese es nuestro sueño. Sí, total. No, totalmente. Al fin y al cabo, herramientas pueden haber muchas y cada día habéis visto que es una. Es decir, estás aprendiendo cloud y va a salir mañana otra que es otra completamente diferente. Lo importante es entender y el saber para qué usarlo, ¿no? Es decir, entender que el uso de la IA tienes que tener un proceso muy claro, muy definido, pero para qué vas a utilizarlo es como, por así decirlo, como la cocina. Tú puedes tener una receta, pero puedes personalizarlo y hacer como tú quieras con lo que tú quieras. El objetivo sabes cuál es, pero las rutas, por así decirlo, ¿no? Son... Exacto. Si vas a hacer una tortilla de patatas y no hay patatas, pero hay chorizo, pues te haces una tortilla a la francesa con chorizo. Y ya has comido. Esa capacidad es la que permitas eso de forma ágil. Eso es, justo. Pues vamos a pasar a otro bloque. Hemos comentado un poco toda esta parte, ¿no?, de las habilidades, de lo que buscan las empresas, pero realmente ¿hasta qué punto es obligatorio saber inteligencia artificial para conseguir un empleo, por así decirlo? Y la pregunta, que es un poco directa también así para los tres, en 2026, saber usar la inteligencia artificial de una forma avanzada o media. Avanzada, es que el nivel lo podemos marcar de diferentes formas, ¿no? Pero una forma intermedia, ¿es un requisito para entrar en un equipo de marketing o sigue siendo o no hace tanta falta, por así decirlo? Es un poco eso, la obligatoriedad o la importancia de saber inteligencia artificial hoy en día. Ahí, si quieres, Pedro, que era el último, y luego ya... Venga, a ver, es muy raro, o sea, si alguien te dice que no lo ha tocado, nos sorprendería, ¿vale? Pero por dos cuestiones, como te quiero decir, uno, si eres joven, porque seguramente lo vienes utilizando en los estudios, en tu casa, no sé si tienes hijos o si tienes, o sea, algunos son muy jóvenes aquí, yo convivo con una adolescente de 17 y para ella esto, o sea, es el día a día. Pero además tiene muy baja, o sea, digo, a nivel usuario la barrera de entrada es tan baja, mi madre tiene 80 y ya usa Google y tal, y tiene ChatGPT. Se lo puse yo, no pasa nada. Entonces, ella sabe hablarle a ChatGPT. Pues, pero entonces pregunta cosas básicas de, cuando no sé qué, es decir, un uso muy básico es fundamental. Si alguien te dice que no lo usa, tía, me sorprende. Cuando entramos en un punto avanzado, depende mucho de la característica. Es decir, si quiero buscar un director de creativo que haga vídeo, que haga no sé qué y tal, y no la toca, pero la toca como yo no tengo ni idea, pues no me sirve porque necesito que tenga esa capacidad de ir por delante, porque nosotros al final nos pagan por ser mejores que la media. Si no, nadie nos pagaría. Entonces, sí, casi está convirtiendo en un higiénico. Esa es la realidad. Marta, por tu lado. Mira, por mi lado, ahora mismo no es un motivo de descarte. O sea, cuando hacemos una toma de requerimientos, además es muy divertido, ¿no? Porque muchos clientes nos dicen que sepa usar la IA
y le preguntas, ¿pero qué herramienta? Y ellos mismos no saben qué herramienta tienen que utilizar, ¿no? Sino la IA. Es como algo genérico de usar la IA. Pero nunca nos dice, o sea, pero en el punto en el que estamos sí nos dicen, pero si no manejas la IA, no dejes de enviárnoslo. Entonces, no es un motivo de descarte, pero entre dos perfiles con la misma experiencia, sí que, por supuesto, va a salir beneficiado un perfil que sepa utilizarla a uno que no. Y esto te hablo hoy, que lo mismo dentro de 6 meses, Sí, esta sí. conversación seguramente cambie. Pero el punto en el que estamos nosotros con los clientes, de momento sí que nos dice, oye, pues la experiencia es mucho más importante, pero en igualdad de condiciones va a premiarse mucho más la IA. Muy bien. Marta, Y ¿puedo hacer una, perdón, sí, perdonar, que está muy feo interrumpir? Es que, ¿sabes? Y te pongo que a nosotros nos ha pasado con la contratar, pero ¿sabes por qué lo preferimos en mi caso? No es porque sepa la IA en sí, es porque un tío como yo, más cerca de los 50 que de los 40, sepa usarla, lo que me indica, me da igual lo que sepa, es que es una persona que sale de su zona de confort, que está buscando, o sea, Lo es que hay decir, detrás. es lo que hay detrás más que lo que hay delante, porque lo que hay delante Sí. no sabemos cómo va a acabar. Entonces, para mí es ese punto, es decir, si es que me da igual lo que uses, lo que no uses, si te estás enfrentando a algo que para ti es complicado, que ya te pillan en una edad donde no estás, tío, este tío va a seguir avanzando al ritmo que necesitamos. ¿Vale? Yo Perdón. ahí estoy de acuerdo contigo, Pedro, porque hay muchos factores, muchas cosas del currículum, ¿no? Que, por ejemplo, cuando le preguntas a alguien si, o lo ves en el currículum, si se ha ido de Erasmus, es como, o sea, a mí no me importa que te hayas ido de Erasmus, pero es lo que implica que tú hayas salido de casa, que tú te hayas tenido que ver solo, sacarte de la habichuela. Entonces, evidentemente hay factores que están fuera de lo que es la experiencia, que muchas veces Exacto. como, bueno, pero ¿qué más da si me he ido a Italia un año o no? Pero es justo, y lo coincido contigo plenamente, en lo que hay detrás de lo que significa eso. Mm, total, Eso. total. Aquí también, eso sobre todo, más que, o sea, entender o más hasta qué punto la IA es importante para estar en un equipo, por así decirlo, conseguir trabajo, es sobre todo otro de los puntos que en cierto modo creo que es clave, y es verdad que cada vez más, yo creo que casi todo el mundo utiliza la IA de una forma u otra, como comentaba Pedro, ¿no? Incluso pues, esos familiares que utilizan ChatGPT para pues, consultar directamente, incluso sustituyen Google directamente. Pero es verdad que, oye, ¿qué pasa con los profesionales que llevan 10 años en el sector y no han dado este salto como tal? Las empresas están invirtiendo en formarlo, ¿no? Esther, aquí un poco, ¿qué opinas? Sí, para mí, claramente las grandes empresas tenemos una responsabilidad súper clara en invertir ahora mismo en formación y en reskilling y en poner a disposición de los profesionales todas las herramientas que puedan hacer más eficiente y más productivo el día a día. Ahora bien, creo que lo comentaba al inicio, para mí eso es el 50%. Sí. El otro 50% para mí debe ser la proactividad y la curiosidad del propio profesional. Pero no por nada, sino porque básicamente creo que ninguna empresa vamos a ser capaces de adelantarnos a ofrecer al profesional todo lo que hay ahora mismo disponible, porque es toda una velocidad altísima. Entonces, para mí el éxito en ese perfil que comentas va a estar en combinar ese 50 de la empresa Total, y ese total. 50 que tienes que poner tú. Total. Y aquí, Pedro, en la parte de tu equipo, si un profesional, imagínate, senior, ¿vale? Que no demuestra esa fluidez o que ves que no tiene esa inquietud, como comentabas antes, o que no, oye, pues yo me quedo estable, tengo mi tal, yo hago mis cositas con, pues, no sé, si es de diseño gráfico, con Nano Banana, utilizo herramientas Flippy o cualquier otra del mercado, pero ¿qué pasaría si una persona senior de tu empresa no llega a adaptarse? ¿Qué consecuencias podría llegar a haber en el sentido de, pues, oye, pues tendría que crear un plan de formación, un plan de desarrollo o otras cuestiones que ves? ¿Cómo lo ves? Mira, en la nuestra le irá mal, pero no porque sea la IA en sí, porque, no, porque choca o sea, Sí, 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 te entiendo. somos una compañía con una cultura muy fuerte, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, el que entra y encaja con la cultura y los valores le va increíble, o sea, normalmente te va bien y el que no encaja con esos valores va mal. Y uno de nuestros valores es que amamos el cambio, como te decía, ¿no? Y lo abrazamos, lo amamos y a veces el cambio es muy incómodo, ¿eh? O sea, a veces es muy incómodo. Entonces tiene más que ver con que ese es el resultado de algo que no está funcionando o que hemos seleccionado mal en un momento determinado. A ver, puede haber, pero voy por parte, hay categorías o hay perfiles o hay tal que prima más una cosa que la otra, ¿no? Pero yo creo que la actitud es algo, o sea, vuelvo al Sí, sí, inicio, sí, sí, sí. el hard skill, el tal, si la persona quiere, puede que hoy no lo maneje porque, por lo que sea, no ha tenido la Aquí. oportunidad y tal, y dice, hostia, estoy muy atrás porque yo que sé, necesito que alguien me apoye. ¿Tú quieres Sí, sí. hacerlo? Siéntate a mi lado. Bueno, ¿no? Oye, perfecto, esa persona mil veces válida, maravilloso. Porque además hay una cosa que no podemos olvidar, ¿eh? La experiencia, el conocimiento y demás cada vez tiene más valor. Para esto que decíamos, para el sentido crítico. O sea, por primera vez también
estamos en un cambio donde los seniors que tal, o sea, tienen un puntito extra si se adaptan a este punto, porque Sí, sí, traes sí. un conocimiento, un bagaje, un haberte peleado un montón. Veo que hay preguntas por ahí en el chat, creo. Sí, justo. A ver, lo estaba viendo aquí. Vale, para alguien junior, ¿cómo puede diferenciarse en el mundo donde está todo, donde todos ya usan inteligencia artificial? Aquí, ¿qué opináis? Por Aprende, ejemplo, Pedro. aprende de muchas cosas multidisciplinares, es decir, en mi caso, lo mismo vende, pero me da igual, digo, no me voy a meter en el tester que el Leroy Merlin, pero entiendo que me viene muy bien para el ejemplo. Hostia, me va bien que sepas de madera, de aluminio, de cristales y de terrazas, tío. Cuanto más cosas sepas, luego lo Total. otro es como, pues, lo llevo a lo mío. A mí no sé lo que el cliente que voy a tener. Entonces, abrirse al conocimiento clásico, al general. O sea, hay que leer mucho, hay que estudiar, hay que leer, saber, o sea, hay que tener la cabeza bien amueblada. O sea, y eso es lo que Total. El resto, Marta, Esther, ¿qué opináis? Pues yo creo que sobre todo en perfiles junior me voy un poco fuera de la tecnología y de la IA y me voy más al perfil personal, al poder demostrar el compromiso, el querer estar en un sitio, el darlo todo, porque muchas veces es un win-win, o sea, la empresa puede apostar por ti, pero tú tienes que demostrarlo. Entonces, en una entrevista donde tú demuestres, donde tú te dejas valer el sentido de, oye, pues el compromiso puedes tener por un trabajo, el darlo todo, ¿no? Oye, pues muchas veces hay momentos en empresa que pues hay que arrimar el hombro un poco más de la cuenta, ¿no? Según la empresa en el momento en el que esté. Y yo creo que es tan diferencia el perfil personal y el que la empresa sepa que esa persona, oye, quiere entrar ahí y lo va a dar todo por ellos. Totalmente. Totalmente de Yo acuerdo. súper en línea con Marta, la verdad. Esa proactividad, esas ganas, ¿no? de estar en un sitio, Ganas. para mí es lo que marca la diferencia, ¿no? Un perfil que tiene poca experiencia, sí. Total. Aquí hay otra pregunta muy súper interesante de Miguel Ángel que habla de, oye, para estos perfiles quizás un poco más senior, tipo los que ha comentado Pedro, ¿qué tipo de formación recomendáis vosotros? ¿Algo más práctico, algo más un poco también teoría, fundamentos de inteligencia artificial, por ejemplo? No sé, ¿cómo lo veis? Esther, por ejemplo. Pues fíjate, para mí ese es el perfil con mayor potencial porque creo que tiene una ventaja bastante grande con respecto a quizás la gente que tiene un poco menos de experiencia, de que, oye, pues ya conoces los clientes, ya entiendes lo que es las dinámicas, ¿no? del trabajo y de una empresa. Por lo tanto, yo lo que les recomendaría es trabajar en conocer esa parte quizás más tecnológica, más de IA, ¿no? De lo que estamos hablando, para combinar esas dos esferas, que es lo que para mí marca esa ventaja competitiva, por así decirlo. Pero yo creo que efectivamente ese perfil con un poquito de experiencia, si llega a conseguir el reto que tenemos ahora por delante, que es el de cómo aprovecho los recursos que tengo disponibles para hacer mejor mi trabajo, para ser más productivo, para dedicarme a tareas de mayor valor, para mí sería perfecto. Sí, total. Además que yo creo que es más difícil aprender, o sea, tener esa experiencia que aprender Sí, sin inteligencia duda, artificial. Entonces hay muchos sin recursos, duda. tenemos mucha Mm. disponibilidad de cursos o máster o talleres que se hacen desde aquí, por ejemplo, en DKS, pero al igual que eso, a nivel general puedes ir aprendiendo de una forma incluso autodidacta también en el día a día, ¿no? Utilizando ciertas herramientas. Entonces, sí, sí, total, yo creo que de acuerdo, no sé el resto, Pedro, Marta, ¿qué opináis? Yo, yo le diría algo, y esto va a aplicar a todos, que para aprender una habilidad así, que a priori, per se, puede no serte interesante, para mí hay algo, yo soy un tío muy pasional, ¿eh? Y hay algo que me ha ayudado mucho, y te voy a poner el ejemplo de cómo yo he desarrollado la mayor parte de las skills de ella que he tomado, que no ha sido por el canal oficial, y es haciendo algo que te apasione. A mí me... Total, con mi edad sigo teniendo una banda de música. Que me hice mi aplicación para gestionar los qué ensayos. bueno. ¿Por qué? Porque te apasiona. Entonces, no es lo mismo ponerte a hacer un deep research con Google no sé qué para lo que te ha mandado el profesor, que cuál es tu pasión. ¿Te gusta la agricultura? O sea, ¿te gustan los huertos? Y es maravilloso porque le pones pasión y entonces el aprendizaje con pasión se te queda conectado para siempre. Y entonces, yo diría, hay muchos tutoriales, hay mucha tal, pero algo que ponlo en marcha con algo que te apasione. Te lo vas a pasar increíble. Sí, total. Y sobre todo esa metodología, ¿no? Del learning by doing, aprendes haciendo, equivocándote, viendo que quizás no era la mejor manera de hacerlo y si encima lo aplicas a una pasión personal, como comenta Pedro, de una banda, pues, oye, pues perfecto. O sea, que ahí aprendes y aprendes a gusto, aprendes lo que tú dices, no es lo mismo una de otra manera oye, voy a hacerlo con algo que me apasione, que me guste y es tiempo que le voy a dedicar y que me apasione y que lo disfruto, básicamente.
Perfecto, pues vamos a pasar a otro de los puntos. Hemos hablado también de esa parte, ¿no? De junior, de versus senior, por así decirlo, y cómo esos seniors pueden meterse en el mundo de la inteligencia artificial de una manera súper sencilla, o qué tipo de formaciones deberían aprender. Aquí ya sí que voy a hablar un poco de toda la parte más orientada a, oye, currículum, o cómo llegar, cómo hacer que nuestra candidatura a una búsqueda de empleo pues sea más atractiva que otra. Y la pregunta sobre todo va para Marta, ¿no? Es decir, oye, ¿qué hace que un currículum que os llegue de marketing, de un perfil de marketing, llegue a vuestra bandeja de entradas, por ejemplo, y que vaya directamente al descarte, o que no lo tengáis ni siquiera en cuenta? Pues yo creo que es fundamental que el currículum esté adaptado al puesto, porque nos encontramos muchas veces currículum que te cuenta todas las experiencias y todas suman, pero Sí, yo sí, creo que, o sea, al final la persona que está detrás escribiendo a lo mejor tiene 10 o tiene 1000. total. Entonces, el tiempo premia y tú es el primer impacto. Entonces, un currículum que esté bien hecho y sobre todo que destaque lo que está buscando para esa posición, yo creo que es clave, más que pongas, oye, pues Sí, muchas veces mucho texto, mucha explicación. Yo creo que si tú pones a lo mejor cuáles han sido tus principales retos o lo principal que has conseguido, dice mucho más que a lo mejor el currículum interminable, que son largos y que te cuentan toda la experiencia, que todo suma y todo es válido. Pero creo que para un primer impacto visual, que es la persona que estamos detrás y tenemos que cribar mucho, sobre todo el currículum que esté adaptado a la qué bueno, posición. qué bueno. Y por tu lado, ¿cómo lo ves? Igual, entiendo, más o menos, o parecido. Muy en línea con Marta. Yo creo que a la bandeja de descarte que decías, al final lo hablaría de ello de una manera más de encaje curricular. Ejemplo práctico, si estamos buscando una persona, imagínate, con 3 años de experiencia en CRM y el currículum tiene 1 año de experiencia en financiero, pues para mí eso, ¿no? Sería el descarte, por así decirlo, claro. El resto, yo creo que ahí también, bueno, pues tenemos la responsabilidad de alguna manera de dedicar tiempo a las personas que se interesan por nuestras ofertas. Y bueno, habrá algunos que encajen mejor que otros, por supuesto, Sí, pero al final, pues parte de un proceso de análisis. 100%, 100%. Y aquí un poco también la configuración que comentabais, ¿no? El cómo se plantea, el menos es más, entre comillas, el qué pones, y que no hace falta poner esos currículums de no sé cuántas páginas, como comentaba Marta. Notáis también con el mundo de la inteligencia artificial, hablaba también antes Pedro de crear presentaciones chulas, entiendo que también habrán candidatos donde ya estaréis viendo ese uso de la inteligencia artificial para una carta de presentación, un currículum vitae. ¿Eso importa o no importa? Es decir, que hagan ese tipo de uso de inteligencia artificial para algo tan personal, entre comillas, ¿cómo lo veis? Pues yo te Marta, diría que es importante que se utilice y de hecho se valora mucho que se utilice y no es no usarlo, sino saber adaptarlo, total. porque se nota mucho cuando es una carta de presentación se lo pides a cualquier herramienta, hazme una carta de presentación genérica de, vale, o sea, está muy bien la base y al final todos lo usamos, pero que le tienes que dar un toque personal para también captar mi atención y que llegue a nosotros, ¿no? Pero yo creo que es importante, oye, pues aprovecharnos de todas las herramientas que tenemos. Total. ¿Y Esther, por tu parte? Muy en línea con Marta, con la diferencia de que yo es verdad que cada vez soy menos capaz de detectar cuando una persona ha utilizado Total, IA ¿eh? para hacer su currículum. Síntoma también de que estoy integrando la IA en mi manera de trabajar, pero es cierto que cada vez se nota menos. A mí no me importa en absoluto, o sea, a mí me demuestra competencia digital, o sea, tenemos herramientas, utilicémoslas. Si podemos Total. hacer algo más rápido, incluso con mayor calidad, pues por mí perfecto. Es cierto que luego, claro, hay que ser cuidadoso con si realmente lo que estoy poniendo en el currículum es la realidad de lo que yo he hecho, ¿no? Que ahí es verdad que está un poco el kit de la cuestión, pero vamos, a mí el hecho de que utilices IA para hacer tu currículum es algo que No, no incluso, me importa en absoluto, es más, lo valoro. incluso de eso, entiendo que también vosotros por vuestro lado también utilizáis inteligencia artificial para poder también revisar y ser mucho más fácil todo Claro el que sí. proceso, ¿no? de people, y de Mm. controlar toda la parte de reclutamiento, 100%. Y aquí, Pedro, no sé, desde vuestra perspectiva, agencia, ¿estás viendo algún patrón también relacionado con IA? ¿Os llega? Me imagino que sí, este tipo de currículum con inteligencia artificial, pero que luego, lo que decía ahora Esther un poco, Sí. cuando hablo No, ya contigo, el currículum es una manera, pero luego lo que no, no. comenta otro. Yo tengo la suerte de que no me los. A mí, a mí ya me llega filtrado, ¿eh? Yo tengo esa enorme Total. suerte. Pero no, un poco siempre digo de broma, coño, cabrones, borrad los cohetes, ¿sabes? Borrad el. Como decía Nata, ¿sabes? Borra el ese, borra la última frase que dices.
¿te gusta así o te preparo otra versión? Total. O sea, ¿qué quiero decir? Entonces, claro, cuando dices, pero aplica el currículum, aplica a cuando, porque hay muchas formas de encontrar empleo, ¿eh? Cuando te conectan directamente por LinkedIn a alguien y te buscan. No o sea, si para ti soy tan poco importante para que me automatices esto así y no te preocupes ni de adaptarlo, como decían Esther o Marta, pues sí, imagínate lo que voy a tardar yo en descartarte, ¿no? Pero sí, o sea, coincido totalmente con ellas. Y creo que hoy hay una oportunidad mejor que nunca, porque antes era un trabajo de chinos ponerte a decir, joder, ¿quién es la empresa? Hoy, si eres un poco listo, un poco hábil, buscas la categoría tal y conectas tus fortalezas y dices a la máquina, ayúdame a encontrar qué hago Sí, yo bien para cuando Marta o Esther tienen que hacer el cribado, como dice, coño, pónselo fácil. O para que no pierdan el tiempo, o para que digan, esta es la persona, ¿no? Y entonces, y entender, voy a meterme en algo que no sé si debería, pero perdón, es que entender que hoy todos estamos asistidos por maquinitas y por herramientas que nos ayudan. Y yo entiendo que no es lo mismo un perfil para director general donde llegan 4 y llegan, ¿no? A través de un headhunting, llegan 3 o sí. 4, que un puesto de redactor no sé qué o analista de tal, donde llegan 7.000. O sea, no se pueden leer 7.000 currículos. Entonces, ¿viste? Hay unos temas, no voy a decir que la máquina elija porque está prohibido, pero unos temas de scoring, decir, hostia, pues si no hablas inglés tal, Sí, fuera, si no tal, no sé. sí. O sea, vas haciendo, entonces ser conscientes de que es importante saber, hoy aplicar es muy rápido y muy fácil, pero que sean selectivos a lo que aplican y que dediquen ese tiempo. De verdad merece la pena que entre la suma de la máquina más su cabeza conecten. Y si quiero trabajar en Leroy Merlin, hostia, que entiendan que es esto, tío. O sea, no puedes ir a una entrevista a Leroy Merlin, me da igual que seas un junior y no saber el origen de la empresa. Total, Lo 100%. digo de Y verdad, o sea, tenemos, y tenemos todos los instrumentos por súper a la respeto, pero mano para claro. poder hacerlo. Total, Entonces yo total. para mí esto es importante, sí. Pero, Perfecto, pues bueno, estamos ya llegando al final y vamos a cerrar con quizás la pregunta más difícil. ¿Cuál es el mayor error que estáis viendo cometer a los profesionales de marketing en este momento? ¿El que más os preocupe o el que más os sorprenda? Por ejemplo, Pedro ha sido el último. mira, el mayor error, los que esperan, o sea, el que se queda quieto a ver qué pasa para no equivocarse. Buah, total. Yo creo que cada uno, en la cautela que es la que estés, o sea, si tú Sí, estás sí, sí, haciendo la claro. liquidación de impuestos, no te vengas loco y liquídalos como toca, pero en el análisis después financiero, prueba. O sea, es decir, como digo, estamos en un momento vital donde todo se está transformando a una velocidad muy rápida. Sí, Métete al agua, nada para donde sea, pero, o sea, es decir, tú échate y ya veremos para dónde. Porque si te quedas en la orilla, cuando te des cuenta, la diferencia, la distancia va a ser muy larga y te vas a quedar muy atrás. Entonces hay que echarse adelante. total. Marta, por tu lado. Pues yo diría dos cosas. Una, pensar muy en línea a lo que ha dicho Pedro, que la IA va a pasar de moda y no subirse a ese carro. Y la otra, ajeno al tema de la IA, el tema de la rotación. O sea, perfiles con muchísima rotación, sí, o sea, hay rotación que está totalmente justificada. Y oye, es muy importante en la entrevista justificarlo, ¿no? Pero vemos cada día, y sobre todo cuando nos reunimos con clientes, que perfiles que tienen mucha rotación sin justificar, oye, sí que puede ser un motivo de descarte ajeno al tema de la tecnología. Qué bueno ese punto, Marta. La verdad que sí. Y Esther, por tu lado, ya para concluir. Pues yo, la verdad, muy en línea con Pedro, para mí quizás el mayor error es el profesional que espera que la empresa le dé un manual de instrucciones. Buah, Es decir, buenísimo. bueno, voy en función de lo que me ofrezcan, yo veo cómo voy tratando de ser más productivo, tratando de ver nuevas metodologías, tratando de generar nuevos prompts, lo que sea. O sea, para mí, como hay que enfocarlo exactamente al contrario. Es el ir por delante, el tratar de ir por delante de la empresa, de tus compañeros, de tus equipos, en general de todo el mundo, porque creo que es la única manera de tratar de asumir todo esto que se nos viene, que va a una velocidad vertiginosa. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Y sobre todo también no solo el manual, sino la herramienta. A lo mejor no te hace falta cloud para poder hacer una cosa. Hay miles de herramientas, Exacto. versiones freemium que puedes utilizar y que puedes hacer Y cosas incluso gratis, mejores, eso es totalmente. gratis, que puedes hacerlo directamente. Entonces, justo el manual más las herramientas no te hace falta. Búscate la vida, por así decirlo, sé un poco autodidacta y lo que comentabais, ¿no? Atreverse a hacer y a probar, que es la única manera de, pues, equivocarse, es un aprendizaje que vas a sacar y lo vas a hacer mejor para la próxima.
Y nada, pues bueno, ya llegamos al final. Quiero pues eso, darles las gracias a los tres por este ratito. Habéis compartido vuestra visión de diferentes puntos de vista, pero bueno, muy alineadas todos, o sea que por esa parte súper bien. Y nada, gracias también a lo que habéis estado escuchando, digamos, asistente. Y nada, ojalá que esta conversación no solo sirva para entender hacia dónde va el mercado, sino también un poco salir de esta pequeña charla con una idea más clara de cómo poder prepararnos para, pues bueno, para lo que se viene, que no es poco, ¿no? Y que va cambiando cada día. Y nada, dejamos unos minutitos. Si tenéis alguna pregunta, podemos contestar y si no, pues bueno, cerramos y listo. Vale. Voy a abrir por aquí. Mira, uno abrir. Vale, nada. Vale, pues nada, chicos, un placer. Nos vemos ya en otras ocasiones y nada, que vaya muy bien la tarde, el día y el fin de semana, ya que ya falta poquito. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chicos. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.